excelente día. La unidad educativa particular a distancia, Sergio Núñez Santa María, le da la cordial bienvenida a cada uno de los estudiantes de primera de bachillerato a esta su materia lengua y literatura, ¿sí? Estaremos analizando en esta hora esta materia de lengua y literatura. Le saluda su compañero y amigo Otto Carlos, ¿no? Esperamos de que cada uno de los estudiantes en su lugar de trabajo, de estudio, allí en su oficina, en el lugar donde usted crea más conveniente poder eh, aprender esta materia de lengua y literatura. Entonces, tenga a mano su cuaderno, su lápiz, su lapicero, para que pueda subrayar, ¿no?, las palabras o los párrafos donde le llama la atención, ¿sí? Entonces, le damos la cordial bienvenida a en este precioso día, ¿sí? Entonces, vamos a estar analizando la primera unidad, la unidad número 1, la unidad número 1 en lengua y literatura, bachillerato general unificado, ¿sí? Entonces, vamos a compartir, ¿no? ¿Dónde está? ¿Sí? Lengua y literatura, bachillerato general unificado en este primer año, ¿sí? Entonces aquí está la unidad educativa particular Sergio Núñez Santa María, ¿sí? La unidad número 1, lo que vamos a estar analizando, aprendiendo en esta hora, sobre la sociedad del futuro, la sociedad del futuro. Unidad 1, de que vamos a estar tratando en esta hora sobre la sociedad del futuro, ¿no? Sobre la sociedad del futuro. Entonces, dentro de esto de la primera unidad de la sociedad en futuro, vamos a ver las contradicciones y ambigüedades, ¿no? Las contradicciones y las ambigüedades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos presenta en esta enseñanza o en esta lección de la primera unidad, de la unidad número 1 en las contradicciones y ambigüedades, ¿no? La contradicción y la ambigüedad pueden ser recursos de la lengua muy útiles para expresar sentimientos complejos como el amor, ¿no? En el caso de que utilicemos la lengua para informar sobre algo al lector de la manera más clara, en un texto científico, por ejemplo, la contradicción y la ambigüedad entorpecerían el proceso de la comunicación. Entonces, vamos a estar analizando, viendo por qué entorpecerían el proceso de la comunicación, la contradicción y la ambigüedad, ¿sí? Porque en sí no es un mensaje muy claro, entendible para la persona que recepta la comunicación. Entonces, contradicciones y ambigüedad, ¿no? La ambigüedad. Cuando decimos que un enunciado es ambiguo, nos referimos a que su significado, mire, ¿no? Cuando nosotros utilizamos una conversación ambigua o una comunicación ambigua, ¿no? Lo que nos estamos nosotros refiriendo es que su significado no es claro, no es entendible, ¿no? Porque puede interpretarse de varias formas, ¿no? Sin embargo, a diferencia de la contradicción, la ambigüedad no nace solamente en el texto de un autor, que por descuido o intencionalmente ha permitido una ambigüedad, sino que encontramos que la ambigüedad es una propiedad del lenguaje mismo. Entonces, podemos decir que
La ambigüedad, no, su significado no es claro, no es claro, ¿sí? Entonces, continuamos, ¿no? Entonces, vamos a ver dentro de esto de la sociedad del futuro, tres términos, ¿no? La homonimia, la polisemia y la paronimia, ¿no? Entonces, ¿qué significa cada una de estas palabras? La homonimia, polisemia y paronimia. ¿Qué significa estas palabras? ¿Sí? Las homónimas. ¿Qué significa las homónimas? ¿No? Fíjate en las dos palabras subrayadas, es esta oración, ¿no? Entonces, podemos ver allí, has acertado todos los números, eres un as, ¿no? Entonces, allí nosotros vamos a ver, ¿no? Dos palabras que es as con H y as sin H, ¿no? Entonces, significa lo mismo, se parecen en la forma o en el significado, pertenecen a la misma categoría gramatical, entonces hay unas interrogantes para que nosotros podamos identificar las palabras homónimas, ¿no? Homónimas, ¿no? Ya con este ejemplo que nosotros podemos fijar estas dos palabras, ¿no? As con H y as sin H, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de las palabras homónimas? Las palabras homónimas. Las palabras homónimas, mire, son aquellas que escribimos o pronunciamos igual, pero tiene un origen y un significado distinto. Las clasificamos ¿en qué? Las clasificamos en homógrafas que son las que escribimos y pronunciamos igual, ¿no? Entonces, allí nosotros podemos ver una oración. El mimo trata a los niños con mimo, ¿no? Entonces, esta palabra homónima, la palabra homónimas, aquí donde vemos esta oración es mimo. Si usted ve la primera palabra mimo con negrilla, la otra mimo no está sin negrilla, ¿no? Se escribe y se pronuncia igual, pero con diferentes significados, con distintos significados. Usted va a ver el mimo, ¿no? Ahí lo que está hablando el mimo, ¿no? Es de la expresión o el arte de expresar a través de señas, ¿no? De señas, ¿no? Entonces, eso es, el mimo trata a los niños ¿con qué? Con mimo. La otra palabra, mimo, se está refiriendo de esa forma de apreciar, de tratar, ¿no? Con amor, con cariño. Entonces, mire, esta palabra homónimas, ¿no? Mimo, ¿no? Mimo, ¿no? El mimo trata a los niños con mimo, ¿no? Entonces, en esa oración, ¿no? Hay una palabra homónimas, ¿no? Que tiene dos significados distintos. Se escribe y se pronuncian igual, pero con distintos significados, ¿no? La otra es la homófonas, ¿no? La homófonas. Recuerde que las palabras homónimas se clasifican en dos, homógrafas y homógrafas y homófanas, ¿no? Entonces, ¿qué son las palabras homófanas? Las palabras homófanas son las que escribimos y pronunciamos igual. Las que escribimos y pronunciamos igual. Las escribimos y pronunciamos igual, ¿no? Entonces, tuvo que cambiar el tubo de escape. Se pronuncian igual, pero su escritura es diferente. Mire la diferencia que hay con las homógrafas. Las homógrafas se escriben y se pronuncian igual, se escriben iguales, se escriben igual y se pronuncian iguales. En cambio, las homófonas se pronuncian igual, pero su escritura es diferente. Entonces ahí nosotros vemos tuvo con B pequeña, ¿no? Y la otra palabra tuvo con B
labial, B labial, B labial, ¿sí? Entonces, la B grande como nosotros la conocemos en el medio, ¿no? Tubo del verbo tener y tubo, que es el objeto, ¿no? La forma redonda por donde circula algo, ¿no? Circula algo. Entonces, tubo del verbo tener y tubo, que es un, un un material, ¿no? Un material en el cual nosotros podemos utilizar un tubo de PVC, tubo de metálico, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos identificar sobre las palabras homónimas. Homónimas se clasifican en dos, homógrafas y homófonas, ¿no? Homófonas. Las homógrafas se escriben igual y se pronuncian igual. En cambio, las homófonas no se pronuncian igual, pero su escritura es diferente, ¿no? Entonces, la homonimia es la relación que se da entre dos palabras distintas que se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados, ¿no? Entonces ahí ya estuvimos viendo este primer término sobre las homónimas, ¿sí? Entonces, tener en claro, ¿no? Un concepto básico sobre la homonimia, ¿sí? La polisemia, ¿no? El otro término es la polisemia. ¿Qué es la polisemia? La polisemia, ¿no? Aquí vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. ¿Cuál de los significados asociaría la palabra carta en esta oración? El término carta consta, ¿no? De un significado y varios significados. El término carta consta de un significado y varios significados. Entonces, miremos esto, la polisemia, una palabra, pero con distintos significado, con distinto significado. Entonces ahí vemos el ejemplo de la palabra carta, polisemia, no carta, que la podemos tener, nos estamos refiriendo de un papel escrito que una persona envía a otra para comunicarse con ella. La palabra carta también nos podemos estar refiriendo a cada una de las cartulinas que compone la baraja, ¿no? Entonces usted ha podido ver la baraja, ¿no? Entonces a eso también se le llama, no, carta, ¿no? Y por último, carta también es la lista de los platos que se pueden elegir en un restaurante, ¿no? Platos a la carta. Entonces, la polisemia nos estamos refiriendo de una palabra con un significado o con varios significados, ¿no? Entonces, la polisemia, ¿no? La palabra carta tiene distinto significado y todos ellos guardan una relación entre sí. En todos los casos se trata de un papel o cartulina en la que hay algo escrito dibujado, aunque cada uno recoge un tipo de información diferente. Las palabras que como carta tiene más de un significado se denominan polisémicas, ¿no? Entonces, la palabra que tiene más de un significado se la denomina polisémicas, ¿no? Entonces, son las que tienen varios significados. Entonces, una palabra polisémica es aquella que tiene dos o más significados que se relacionan entre sí, ¿sí? Entonces, miremos eso, ¿no? Tomando el ejemplo sobre la palabra carta, que se la clasifica como una palabra polisemia, ¿no? Una palabra polisémica es aquella que tiene dos o más significados que se relacionan entre sí. Entonces, vamos a ver el último término, ¿no? Que es la paronimia, la paronimia, ¿no? Los términos parónimos son aquellos que se parecen en la forma de escribirse, escuche muy bien,
¿no? Son aquellos que se parecen en la forma de escribirse o pronunciarse, pero no guardan ninguna relación en el significado. Por ejemplo, aquí encontramos dos palabras, actitud y actitud, ¿no? La primera actitud con P y la otra, ¿no? Actitud con C. Se escriben y suenan casi igual. Sin embargo, su significado no tiene nada en común. Es diferente su significado, ¿no? Entonces, actitud con P y actitud con C. Entonces, esos términos parónimos son aquellos que se parecen en la forma de escribirse o pronunciarse, pero no guardan ninguna relación en el significado. Es muy distinto, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el siguiente, que son los signos de puntuación. Los signos de puntuación, entre uno de los signos de puntuación más conocidos en nuestro medio, en la hora de la escritura, a la hora de escribir, es la coma, coma. Y podemos ver cómo está la coma con una forma de una cabecita con un rabito hacia abajo. Entonces la coma, no, comúnmente como nosotros podemos utilizarla. Entonces, ¿qué es la coma? La coma no indica una breve pausa en la lectura. Este signo de puntuación llamado coma, ¿no? Nos sirve a cada uno de nosotros, ¿no? Para indicar una breve pausa en la lectura. ¿Se emplea para qué? Se emplea para separar dos o más palabras o frases que sean de la misma clase o formen una enumeración, siempre que entre ellas no figuran las conjunciones, ¿no? Y, ni, o, ¿sí? Entonces, allí nosotros podemos ver sobre este signo de puntuación de la coma. Tenían coches, coma, motos, coma, bicicleta y autobús, ¿no? Ya cuando ya no hay otra palabra, no, ya quiero cerrar la oración, ya utilizo y ya no utilizo el signo de puntuación, la coma. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Este ejemplo que nos da, tenía coches, coma, motos, coma, bicicleta y autobuses, ¿no? Entonces, la coma se emplea para separar dos miembros independientes de una oración, haya o no conjunción entre ellos, ¿no? Los soldados saludaban, la gente aplaudía y los niños no paraban de cantar, ¿no? Entonces, mire, todo esto, signo de puntuación, nos sirve para que la oración, la expresión tenga un sentido a la hora de transmitir un mensaje. Los soldados saludaban, coma, la gente aplaudía, ¿no? Hago una pausa y los niños no paraban de cantar, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, no, la coma se utiliza para hacer una breve pausa en la lectura. Los soldados saludaban, la gente aplaudía y los niños no paraban de cantar. Para limitar una aclaración o una ampliación que se inserta en una oración. Descartes, ¿no? Gran filósofo francés, escribió muchos libros, ¿no? Entonces, podemos utilizar este signo de puntuación para darle una pausa en la lectura, una pausa en la lectura de una manera breve, ¿sí? La coma también la podemos emplear en las locuciones conjuntivas o adverbiales, sea cual sea su posición, van presididas y seguidas de coma, tales como en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante y otra de la misma clase. Entonces, mire, cuando usted utiliza estas palabras o estas expresiones, ¿no? Allí va una coma, en efecto, ¿no? Coma, ¿no? O usted quiere utilizar dentro de un mensaje o de una expresión esta palabra. Es decir, coma, de acuerdo, coma, en fin, en conclusión, coma, por consiguiente, coma. Entonces, dame eso,
Es decir, si te parece bien. Contestó mal. No obstante, aprobó. ¿No? La coma también se emplea, el vocativo se escribe seguido de comas y va al principio de la frase, precedido de comas y va al final, ¿no? Punticoma, y entre comas se va en medio, ¿no? Hay otro ejemplo. Carlos, ven aquí, Carlos. ¿Sabes, Carlos, quién reza? ¿No? Entonces está con un signo de interrogación o de pregunta. Entonces, mire, los signos de puntuación nos sirve como para dar sentido, ¿no? Al mensaje, a la comunicación, a la comunicación. Otro de los signos de puntuación que comúnmente nosotros utilizamos es punto y coma. Hay un punto y la coma abajo, ¿no? ¿Qué es el punto y coma, no? Punto y coma representa una pausa mayor que la de coma, ¿no? Que de la coma y menor que la del punto. Recuerda que la que mayor nosotros utilizamos es la coma, punto y coma, punto, punto final, punto seguido, ¿no? Vamos a nosotros a ver cada uno de estos, ¿no? El punto seguido, otro que mayormente nosotros utilizamos los signos de interrogación, signos de exclamación, ¿no? Pero el punto y coma, ¿no? Representa una pausa mayor a que la de la coma, ¿no? Entonces, en la coma hacemos una pausa breve, pero en cambio, el punto y coma damos una pausa mayor que la de la coma. Lo empleamos en los siguientes casos para separar oraciones cuando estas ya llevan comas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada estuve en La Tacunga, ¿no? Riobamba y Machachi, ¿no? Entonces usted allí ve, la semana pasada estuve en La Tacunga, ¿no? Si usted pone Quito, coma, Riobamba y Machachi, ahí cuando termina esas 4 ciudades, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay 3 ciudades, La Tacunga, coma, Riobamba y Machachi, punto y coma. Hoy iré a Santo Domingo, a Santo Domingo. Entonces, pongo una pausa mayor que la de coma. Entonces, para separar oraciones en las que exponemos un hecho y una causa o consecuencia de esta, aquí ya vemos otro ejemplo donde utilizamos punto y coma. El jefe de la expedición ordenó que nadie saliera del refugio. El clima era desfavorable, ¿no? El jefe de la expedición ordenó que nadie saliera del refugio, punto y coma, el clima era desfavorable, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver del punto y coma, ¿no? Continuamos con los ejemplos, ¿no? El punto y coma nos sirve para separar oraciones que son independientes entre sí, pero que guardan una relación de sentido. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de utilizar los signos de puntuación, porque esto nos ayuda a tener una relación de sentido a la hora de comunicarnos, a la hora de formar una oración. Entonces, el punto y coma nos ayuda a separar las oraciones que son independientes entre sí, pero que guardan una relación de sentido. Entonces, para separar oraciones que son independientes entre sí, pero que guardan una relación de sentido, como por ejemplo, ¿no? Ahí vemos un ejemplo, pero, aunque, es decir, sin embargo, etcétera. Decidimos reservar nuestras vacaciones con medio año de antelación. Sin embargo, no quedaban boletos de avión. Entonces, mire la manera en la cual nosotros podemos, podemos tener nuestras oraciones con una relación de sentido. Imagínese si no existiera todos estos signos de puntuación, nosotros le diríamos de largo, pero aunque es decir, sin embargo, etcétera, decidimos reservar nuestras vacaciones con medio de año de antelación, sin embargo, no quedaban boletos de avión. Entonces, si leemos sin respetar los signos de puntuación,
la oración no va a tener ese sentido. Entonces, por eso es muy importante saber utilizar los puntos, los signos de puntuación en el lugar donde debe ir. Entonces, ahí vemos ese ejemplo, ¿no? Donde encontramos la coma y punto y coma para tener una relación de sentido. Entonces, otro de los signos de puntuación que nosotros utilizamos son las comillas, ¿no? Las utilizamos ¿para qué? Las comillas, ¿para qué las utilizamos? ¿No? A, dar un énfasis especial o irónico a una expresión. El curso no ha ido muy bien. Han suspendido 8, ¿no? ¿Para qué utilizamos las comillas? Para destacar un apodo o un seudónimo, ¿no? Me llamo por teléfono, me llamó por el teléfono el menestra, ¿no? Recuerde que también utilizamos las comillas para destacar un apodo. Me llamó por teléfono aquí dice el menestra para jugar un partido de fútbol. Entonces, cuando yo utilizo un apodo, un seudónimo, ¿no? Debo ponerlo entre comillas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ahí utilizo la comilla. No sé, llamar la atención sobre una palabra inventada o vulgar. Mónica ha llamado autorun a su automóvil, ¿no? Entonces, cuando hay una palabra inventada o vulgar, también la podemos, ¿no? Encerrar con comillas, ¿no? Entonces, ahí puedo utilizar las comillas. Las comillas también sirven para señalar la reproducción textual de una cita o unas palabras. Las palabras de Marta fueron. Entonces usted ahí no encierra o utiliza las comillas, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Las palabras que fueron de Marta. Entonces ahí la cierra con comillas. Voy a hablar con el director para explicarle lo sucedido ayer en la reunión. Entonces, la gran importancia de utilizar los signos de puntuación para que nuestra oración tenga una relación con sentido. Entonces, dentro de esta primera unidad, también estaremos tratando no sobre el texto expositivo. El texto expositivo presenta estas características. Información objetiva que se refiere al rigor y a la objetividad con que debe abordarse el tema. Es decir, se trata de exponer ideas, pero no opiniones sobre esto. Es un estilo claro y sencillo. Se utiliza formas verbales como el presente del indicativo, oraciones breves para facilitar la comprensión del texto, un vocabulario preciso y adecuado. Entonces, además de la característica, el texto expositivo muestra una estructura que consta de introducción, desarrollo y conclusión. Mire, esta es la estructura de un texto expositivo, las características, la estructura, las partes, ¿no? De un texto expositivo debe contar con esta estructura, ¿no? La introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver cada uno de lo que tiene que ver el cuerpo o la estructura de un texto expositivo. Entonces, cuando hablamos de la introducción, ¿no? En un texto expositivo, nos estamos refiriendo de presentar el tema que se va a desarrollar. En este caso, la mala construcción de las viviendas en el terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana. Entonces, usted da una breve introducción referente a la mala construcción de las viviendas en el terremoto ocurrido. Entonces, y luego de dar la introducción, usted comienza a desarrollar, ¿no? Ese texto expositivo. Dentro del desarrollo, ¿qué es lo que usted hace? Es aclarar el tema del que se está hablando a partir de diversas ideas enlazadas y ordenadas, tener relación. En el texto se expone la precaria construcción de las viviendas, la mala construcción, una forma muy precaria en la construcción de las viviendas. Eso tiene como resultado, ¿no? En el terremoto un
un debate tremendo. Entonces usted aclara el tema sobre diversas ideas enlazadas y ordenadas. ¿Por qué se ocasionó? ¿No? Entonces, y por último, la conclusión cierra habitualmente el tema mediante un resumen, una síntesis, ¿no? Una síntesis o en conclusión de los aspectos principales. En este texto, ¿no? O en esta parte del texto expositivo, ¿no? Este texto concluye que el tipo del material y la nula planificación estructural fueron la causa de cientos fallecidos en el terremoto. Entonces, cuando usted de un texto expositivo, no se olvide de estas tres estructuras o tres partes que debe tener el texto expositivo: introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Conclusión. La estructura de una página digital, ¿no? Para escribir en una página electrónica es indispensable pensar en función de su diseño. Por lo general, un texto periodístico de Internet tiene más o menos este modelo, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos visualizar, aquí está una pantalla, ¿no? Una pantalla o la forma o el diseño de una página web, ¿no? De una página web donde podemos nosotros visualizar a primera vista que debe tener el logo, ¿no? Elementos dinámicos. El logo, de allí viene el menú donde usted va a manejar o a navegar en cada uno de estos menús, ¿no? Una página web también debe tener un titular, debe tener el texto y las fotos, la foto en el cual va a utilizar la página web. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta a la hora de escribir en la web es el lector. El lector de Internet huye de las aglomeraciones del texto, ¿no? Para ello se siguen estos pasos. Primero, la utilización de párrafos cortos, ¿no? Uso de hipervínculos, ¿no? Hipervínculos, uso de tablas, de imágenes y gráficos, división de texto en varias pantallas para reducir el uso de scroll, ¿no? Y el empleo de varios tipos de letras, mínimo 2, ¿no? Titular y cuerpo, y uso de negrilla y subrayado para que haya una mayor captación, ¿no? O una manera más atractiva en lo que tiene que ver una página digital, Entonces, eso es lo que tiene que ver en esta primera unidad para primero de bachillerato. Con ustedes también quiero dejarle un video referente a esta primera unidad que nos va a ayudar a comprender un poco más de lo que hemos estado analizando. Que Dios les bendiga y les esperamos en la próxima clase. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer las palabras polisémicas y las palabras homófonas. La verdad es que con esos nombres tan raros, estas palabras pueden parecer difíciles de entender, pero no os preocupéis porque son súper fáciles. Las palabras polisémicas son todas las palabras que tienen más de un significado. Su nombre, que proviene del griego, significa justamente eso. Poli, en español, es muchos, y sema se traduce como significados, es decir, polisema, muchos significados. Es muy fácil acordarse. Vamos a ver varios ejemplos de palabras polisémicas. La palabra banco puede significar 3 cosas. Banco para sentarse y descansar. Banco para ingresar dinero y ahorrar. Y banco de peces, que es cuando se juntan muchísimos peces. Otra palabra polisémica es, por ejemplo, cometa, que puede ser o un cuerpo celeste del espacio o un juguete volador,
Las palabras homófonas son palabras que se pronuncian igual, pero se escriben de forma diferente y tienen distinto significado. Vamos a ver varias palabras homófonas, como por ejemplo, ajito y ajito. Como podéis escuchar, suenan igual, pero se escriben de manera diferente y tienen distintos significados. Ajito con G significa mover algo muy rápido de un lado a otro, como estas maracas. Mientras que ajito con J significa ajo pequeñito. Otras palabras homófonas son hola con H y hola sin H. Hola con H es un saludo. Hola, ¿qué tal estás? Y hola sin H, que son las ondas que se producen en el agua del mar y que muchos aprovechan para hacer surf y pasárselo fenomenal. Bueno, ya hemos aprendido qué son las palabras polisémicas y las palabras homófonas. Espero que os hayan parecido igual de interesantes que a mí. ¡Adiós, amigos! Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.